Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía con sangre para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Lo que mande proclamará. Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si tu voz me quema dentro. Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo, hermano Esgin Calderón Valverde, desde el Ministerio Casa de Oración. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis gramatical de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio de Mateo 1:1. Pero nos vamos a centrar en un análisis gramatical. Es decir, vamos a irnos directamente al interlineal que tenemos aquí, que es el análisis gramatical, y vamos a analizar palabra por palabra el Nuevo Testamento. Tenemos biblos. Vamos a analizar biblos, que traducimos como libro. También se puede traducir como rollo, porque no se refiere a todo el libro de Mateo, sino que este libro, cuando dice biblos, genesios, no necesariamente se refiere a todo el libro de Mateo, sino que se refiere a un rollo, a un relato, al relato digamos así, del nacimiento de Cristo. Ese capítulo 1, podríamos decir, podría incluir el 2 tal vez, pero es el rollo que incluía esa primera parte. Entonces era el libro de Génesis de Jesús, es esa primera parte del Nuevo Testamento. Muchos dicen que esto es un título de ese rollo. Aparentemente el Nuevo Testamento se compuso por diferentes tipos de relatos. Entonces se cogía un rollo de acá, se cogía un relato de allá, y así se conforma el Evangelio de Mateo y también Marcos y Lucas. Entonces eso lo iremos viendo aquí. Poco a poco, lo importante es que sepa, que conozca que la palabra biblos, vamos a usar la pluma, ¿verdad? La palabra biblos, esta palabra biblos se refiere a ese rollo del relato, digamos así, hablemos del capítulo 1 de Mateo. Biblos, libro de Génesis, ese Genesios que se va a referir al origen, al Génesis. La palabra Génesis es conocida por todo porque es la palabra que le aplicamos a el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis, Genesios, viene de Génesis. Pues aquí también habla de un Génesis, pero el Génesis de Jesucristo. Jesucristo, que es de Jesucristo, ¿verdad? De Cristo, de Jesús, de Cristo, así lo traducimos, que nos va a decir que lo que va a hablar es el origen de Cristo. Es decir, lo importante en el Evangelio es la persona de Cristo, la persona de Jesucristo. Los evangelios, todos los evangelios, tienen como personaje central a Jesucristo. Ellos van a relatar la vida de este Mesías, lo que él hizo, lo que él predicó. Después viene David, ¿verdad? Que hijo de David. No, la palabra hijo, y yo creo que aquí ponga mucha atención porque aquí comenzamos con lo que es un análisis gramatical y entender la Biblia. Hijo, la palabra hijo para nosotros en el siglo XXI significa el que es descendiente del otro.
Es decir, el papá tiene hijos. Pero en la Biblia la palabra hijo significa hijo y significa descendiente. Es decir, viene a ser yo soy hijo de mi papá, pero también de mi abuelo, soy hijo de mi bisabuelo y de ahí para atrás todos. Yo soy hijo de fulano de tal allá en España, digámoslo así, de hace de hace varios siglos. Entonces la palabra hijo es una palabra, y ponga atención a este término, es una palabra, viéndola desde nuestro punto de vista, puede ser una palabra ambigua, es decir, que se aplica para varios sentidos, pero puede ser una palabra que si le damos el sentido griego, significa toda mi ascendencia. Yo soy hijo de Dios porque Abraham es hijo de Dios, desde ese punto de vista. Aquí se hace en un contexto más de sangre, que se lleva hasta Abraham, hijo de David, y luego dice hijo de Abraham. Es decir, Jesucristo es descendiente. Nosotros usamos esa palabra, descendiente. Yo soy descendiente de Adán y Eva, y de alguna manera Adán es descendiente de Dios. Desde ese punto de vista todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero esa es la idea que transmite la palabra hijo. Yo quiero que nada más entienda que la palabra hijo no es literal como nosotros en español entendemos la palabra hijo. Y así hay que entender la Biblia. La Biblia está llena de significados que son muy diferentes del siglo XX al siglo I, cuando se comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Entonces tenemos esa primera parte. Vamos a irnos entonces, vamos a quitar la pluma y vamos a irnos a el análisis gramatical del Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir viendo una por una cada una de estas palabras. Vamos a poner la pluma y vamos a ir viendo, por ejemplo, la primera palabra biblos, que ya sabemos qué significa. La palabra biblos, como aparece aquí, entonces tenemos que ver que en primer lugar es un sustantivo, ¿verdad? Es un sustantivo. La palabra biblos, y aquí tiene un análisis en este cuadro, la palabra biblos es un sustantivo, ¿verdad? Entonces, es un sustantivo. ¿Cuál palabra se utiliza aquí? Biblos. Es decir, se usa esta palabra, biblos. Y esta palabra biblos viene de una palabra, la raíz es biblos, ¿verdad? Biblos viene de biblos. Entonces, biblos viene de biblos. Esta es la raíz, biblos. ¿Está bien? Y biblos nosotros lo traducimos como libro, pero no se refiere a todo el libro de Mateo. Ya eso lo explicamos, ¿verdad? Es un rollo. Tal vez la palabra más adecuada sería rollo, pero de ahí viene nuestra palabra libro. Entonces tenemos la palabra biblos y la encontramos aquí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque biblos es un femenino singular nominativo. Primero, es un sustantivo femenino. Nosotros la hemos traducido por un sustantivo masculino. Libro, la palabra masculino es española, es masculina. Pero la palabra biblos es femenina. Es femenina. En griego es femenina, ¿verdad? Entonces resulta que tenemos biblos, que es femenina. Aquí no aparece con el artículo. No vamos a traducir como hacen algunas sectas o como hacen algunas personas que dicen que cuando el sustantivo viene sin el artículo es se le puede, esto es un artículo que en español se llama artículo definido, ¿verdad? Y el artículo definido es cuando uno dice el libro, y el artículo indefinido uno dice un libro. Entonces muchos dicen, cuando no viene el artículo, como aquí no viene ningún artículo, solo aparece la palabra biblos, no dice biblos o biblos, no, aparece solo biblos. Muchos dicen, se le agrega la palabra, el artículo definido, un libro. Entonces, si ellos aplicaran la regla de agregar artículos indefinidos, ahí diría un libro, un rollo del origen de Jesucristo. Y no necesariamente, es decir, ahí es libro de Jesucristo, libro de Génesis de Jesucristo. Eso para entender también y ir comprendiendo la escritura. Entonces tenemos que la traducción es libro, ¿verdad? Libro, aquí aparece el libro. Esta es la traducción, se traduce así, libro,
como está aquí, libro, así hicimos la traducción, aparece por primera vez en Mateo 1:1, ¿verdad? Ahí tenemos el caso. Pero la palabra biblos aparece aquí declinada. Declinada es lo rojo. Es decir, la palabra va cambiando y depende cómo va cambiando, así va significando diferente. En este lado tenemos todos los singulares. Singulares cuando es uno. El libro, del libro, para el libro, al libro. ¿Ve? Y ahí va cambiando dependiendo. En el plural, que son varios, tenemos bible o bibli, bibloi, que sería los libros. Ton biblon, de los libros. Tes biblis, para los libros, y tas biblus sería a los libros. Entonces, eso para ir entendiendo un poquitito este cuadro de la primera palabra. Vámonos a la segunda palabra. La segunda palabra que aparece en el griego es genesios. Genesios, ¿verdad? En primer lugar, genesios, lo ponemos aquí. Vamos a hacer el análisis de genesios. Es otro sustantivo, ¿verdad? Es un sustantivo. Vamos a traducirlo por, bueno, viene, la raíz es génesis, ¿verdad? Génesis, aquí está la raíz, génesis, génesis, ¿verdad? Que vamos a traducir como génesis, ¿verdad? Se va a traducir como génesis, génesis, que se traduce como génesis, bien, esta es la raíz, se traduce como génesis. Pero la palabra que aparece es genesios. Genesios. La palabra genesios es un femenino también, igual que el anterior. Pero un singular es un femenino. Un singular, porque se refiere a uno. Y es genitivo. Nominativo, genitivo. Es este genitivo. Genitivo singular. Entonces, no aparece con artículo, ¿verdad? Es esta palabra. ¿Ve? Y es singular. Entonces, genesios, que aparece en Mateo 1:1 por primera vez. Esta es la terminación, eos, y significa de Génesis. De Génesis. Libro de Génesis. No aparece el artículo tis. Entonces, el artículo definido. Entonces, como no aparece el artículo, no se le puede agregar el artículo indefinido. Un libro de un origen de Jesús. ¿Cómo de un origen? Entonces hay varios orígenes de Jesús. Entonces no puede ser. Ahí caeríamos en peligro. No se agrega el artículo indefinido cuando no aparece el artículo definido. ¿Me entendieron? No se agrega el artículo indefinido cuando no aparece el artículo definido, como hacen muchas traducciones bíblicas, porque de eso se están aprovechando los herejes para hacer un enredo con un montón de términos que al agregarle el artículo indefinido, la palabra adquiere ya otro sentido y entonces pueden justificar sus herejías. No, si no aparece el artículo definido, no se agrega. Nada más libro de Génesis, no un libro de un Génesis de Jesús, no. Bueno, ahí tenemos la segunda palabra. Vámonos a la tercera palabra que aparece aquí. Y la tercera palabra es Jesús. Jesús, que es la tercera palabra, Jesús, ¿verdad? Es un sustantivo. Jesús, el sustantivo Jesús. Es un sustantivo. Es un sustantivo. ¿De dónde viene Jesús? De Jesús. Esta es la raíz, ¿verdad? Ya dijimos que significa Jesús. ¿De dónde viene? De Jesús. Esta es la raíz. Y la raíz, ¿verdad? Significa Jesús. La raíz de Jesús. Jesús, usted lo puede ver por la terminación. Nos puede decir de una vez que es un genitivo, ¿verdad? Es un genitivo. Es un genitivo. Aparece por primera vez en Mateo 1:1. Entonces es un genitivo. Un genitivo singular, ¿verdad? Porque es uno, ¿verdad? Vea que no aparece en la Biblia Jesúses, solo Jesús. No aparece, no se usa el plural, sino solo se usa el singular, Jesús. Y otra cosa es que pese a ser un nombre, no aparece la misma declinación como vamos a encontrar en otros nombres
en la Biblia. No, aquí aparece con declinaciones diferentes y distintas. Entonces, Jesús, ¿está bien? De Jesús. Tampoco aparece el artículo. Vea que Jesús, aquí está el griego, no aparece con artículo. Entonces, si se le agregara el artículo indefinido, como algunos dicen, diría un libro de un Génesis, de un Jesús. No es de un Jesús de cualquiera, estamos hablando de Jesús. Ya este primer versículo nos botó la idea del artículo definido cuando no hay artículo indefinido. Entonces, para que usted lo tome en cuenta. ¿Qué es un masculino? Aquí ya este sí es un masculino singular genitivo. Masculino es un masculino. ¿Por qué es masculino? Porque utiliza los artículos masculinos. Aunque aquí no viene el artículo, ¿verdad? Pero en otras partes sí aparece. Se usa el artículo masculino. ¿Cuándo es femenino? Cuando utiliza artículos femeninos. ¿Cuándo es neutro? Cuando utiliza artículos neutros. Vamos al otro término y vamos a Cristo. Cristo. Y aparece Cristo, ¿verdad? Y Cristo es otro sustantivo. Un sustantivo. El sustantivo Cristo. Y vea la terminación U, igual que la anterior, ¿verdad? Eso significa que ya me dice que es un genitivo. Cristo viene de la raíz Christos, como está aquí, ¿verdad? La raíz Christos se traduce como Cristo, en griego Cristo, ¿verdad? En español sería ungido, en hebreo sería el Mesías. Mesías en griego, Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, ungido en español. ¿Right? Entonces diría Jesús ungido, literalmente así significa el nombre de Jesús. Bueno, pero tenemos Cristo que ya sabemos que es ungido porque es el Mesías. Ese es el término equivalente al hebreo Mesías, para tenerlo en cuenta. Entonces viene Cristo, ya le explicamos, ¿verdad? Es un masculino igual, masculino singular genitivo. Entonces, ¿por qué es masculino? Porque el sustantivo Cristo usa los artículos masculinos. ¿Ve? En este caso sabemos que es genitivo. ¿Por qué? Por la terminación U, ¿verdad? Y que es singular. Cristo o ungido también no tiene plurales en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Solo tiene singulares. Y aparece en Mateo 1:1 por primera vez. Luego tenemos el otro término que es wiu. Wiu es un sustantivo. Wiu es un sustantivo. Es un sustantivo cuya raíz es wios, viene de wios. Y wios se traduce como hijo, que ya vimos que no se debe entender hijo en el siglo XXI, sino en el contexto hebreo. Entre los judíos, el hijo es el descendiente, ¿verdad? No es el hijo de carne, sino el descendiente. Toda la ascendencia de él es, digamos así, yo soy hijo de toda mi ascendencia, no solo de mi papá, sino de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, y de ahí para atrás hasta que se pueda identificar. Hijo, ¿verdad? Entonces la palabra hijo es un otro masculino, es un sustantivo masculino. ¿Por qué es masculino? Porque utiliza artículos femeninos. Aquí hijo, hijo viene sin ¿qué? Sin el artículo definido, es decir, viene sin tú, viene solo hijo. ¿Qué significa? Que hay que agregarle el artículo indefinido de un Cristo, de un hijo de David. ¿Cómo que de un hijo de David? No, Jesús es descendiente de David, no de un hijo de David. ¿Entienden eso? Entonces pongan cuidado para desterrar un poquitito lo de los artículos definido e indefinido. De un hijo de David, no, o hijo de David. ¿Entienden la traducción? Para
para poder definir claramente, realmente el uso de los artículos definidos e indefinidos. Vámonos ahora al otro, que es David, ¿verdad? Luego aparece David, y David aparece también sin artículo. Pero vean qué interesante, porque es un nombre David, aquí lo tenemos, y aquí tenemos algo importante que aprender. Primero es un sustantivo, ¿verdad? David es un sustantivo. Lo segundo es que David viene de David, ¿verdad? Viene de David, que se traduce como David, ¿verdad? Tenemos que esta es la raíz, David. Pero ¿qué aparece con David o David? Lo que aparece es que todas las declinaciones son iguales. Entonces, ¿cómo saber yo si es más nominativo, genitivo, dativo o acusativo? Bueno, se sabe por el contexto, se sabe por el artículo, etc. Pero aquí no trae artículo. Hijo de David. Entonces sabemos que es un genitivo porque es hijo de David. No hijo para David, no hijo David. Sabemos por el contexto de la frase, sin hacer mucha reflexión, porque en realidad es sencillo. Usted puede utilizar el proceso de eliminación viendo que no es un acusativo, que no es que no es un dativo, que no es un nominativo, por lo tanto que queda genitivo. Hijo de David, es un genitivo, hijo de David. Ahora, al no traer artículo, y perdonen que sea tan enfático en esto, al no traer el artículo definido, el artículo tú, el artículo el David, al no traer el artículo definido, entonces hay que agregarle hijo de un David, ¿verdad? Ya lo dijimos que no. El artículo indefinido, uno, no se utiliza en griego. Se utilizan otro tipo de partículas o palabras que después vamos a ir enseñando. Pero no se usa el artículo indefinido en griego. Espero que me estén entendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando no existe el artículo definido, muchos agregan el artículo indefinido un David. No es así. No, si no tiene artículo definido, no se usa, porque en griego no se usa el artículo indefinido. Entonces, de David. Y seguimos otra vez y aparece otra vez wiu, ¿verdad? Que es un sustantivo. Ya sabemos que wiu es un sustantivo que viene de la raíz wios, ¿verdad? Aquí aparece wios o ios, ¿verdad? No nos vamos a complicar con las traducciones, con la lectura, ¿no? Sino que nos vamos a ir a la traducción. Ios o ios es hijo, que ya sabemos que es descendiente. Ya sabemos que la terminación u significa que es genitivo, ¿verdad? Es un sustantivo que viene sin el artículo tú, ¿verdad? Sabemos que es singular, que es masculino, y como yo sé que es masculino si no trae el artículo. Bueno, por dos razones. Uno es por la terminación, la declinación, y otro es porque en otros textos va a aparecer con el artículo masculino. Entonces, por eso sabemos que es masculino. No es muy difícil, ¿verdad? Como no trae artículo, vea que no trae el artículo, ¿verdad? Este artículo tú, entonces muchos le agregan el artículo indefinido, uno, de un hijo. Y eso no se usa en griego. Primero porque se ve feo. Entonces es hijo de, no de un hijo de Abraham. No es hijo de un hijo de Abraham. Sino está hablando concretamente que es hijo de Abraham. ¿Me explico? Es un masculino singular genitivo, como ya lo viste. Masculino singular genitivo. Y vamos al último que aparece ahí, que es Abraham. ¿Y qué es Abraham? Bueno, Abraham, en primer lugar, lo tenemos aquí, es el último que vamos a analizar. Abraham viene de Abraham, ¿verdad? Esa es la raíz, viene de Abraham,
generalmente se pone en el nominativo. Abraham se traduce como Abraham, ¿verdad? Abraham, que sí era un nombre que existía 2000 años antes de Cristo, correctamente. Es un masculino. ¿Por qué lo sabemos? Por los artículos definidos, para que aprendamos que hay una diferencia entre un artículo definido y un artículo indefinido. Y Abraham viene igual que David. Todos los casos son iguales. Por el contexto hay que saber si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo, como lo veremos posteriormente cuando aparezcan los otros casos. Sabemos aquí que es genitivo porque es hijo de Abraham, no hijo para Abraham, no hijo Abraham, no hijo al Abraham, no, es por eliminación. Sabemos que no es ninguno de esos, sino que es genitivo, hijo de Abraham. Tampoco le vamos a agregar, vea que viene sin artículo, ¿verdad? No le vamos a agregar el artículo indefinido, no, diciendo hijo de un Abraham, no, porque los artículos indefinidos no se utilizan, no existen en griego. Por eso se traduce hijo de Abraham. Y está entonces como genitivo. Y ahí aparece en Mateo 1:1 por primera vez. Bien, mis queridos hermanos, esto es el análisis gramatical de Mateo 1:1. Que Dios me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Lo que mande proclamará. Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si tu voz me quema dentro. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré.
tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que gritar, tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti?